Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Los departamentos de Economía y Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta la acogida que tuvo el evento realizado el 12 de mayo sobre aquellos aspectos que deberían de tenerse en cuenta en la construcción de una reforma tributaria, ha organizado este encuentro académico donde 4 expertos profundizarán en algunos de los temas que se tocaron en la actividad pasada y de los cuales se recibieron preguntas desde una visión académica para que podamos comprender dichos elementos y participar en los análisis y discusiones de las propuestas que surjan al respecto. Todo esto teniendo presente el deber que como ciudadanos, profesionales de las ciencias económicas e integrantes de una universidad pública tenemos con la sociedad y con nuestro país. En esta actividad contaremos con la participación de los profesores Omar Bedoya Martínez, Norbey Vargas Ricardo, Jorge Coronel López y Cristian Sánchez Salazar, quien tomará el lugar del profesor Edwin Torres, a quien se le ha presentado una actividad en la gobernación de Antioquia que no pudo organizar para otro espacio. Antes de dar inicio a la jornada académica, comparto con ustedes un saludo muy especial del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa, quien por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar a este evento, pero agradece la participación de los conferencistas y de todos ustedes por su asistencia. E invito al profesor Wilman Gómez Muñoz, jefe del Departamento de Economía, para que nos dé un saludo de bienvenida. Profesor Wilman Gómez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar de nuevo acompañándonos en este seminario en el cual vamos a escuchar la voz de los expertos, nuestros profes que constantemente están ocupados de entender este tema tributario y que nos van a dar nuevamente luces en respondiendo las preguntas que se suscitaron en la primera parte de este seminario. Profes, muchas gracias. De nuevo les digo que es un privilegio contar con las luces que nos van a dar el día de hoy, profe Marta, queridos colegas y todos quienes nos están acompañando en el seminario de hoy. Muchas gracias, un abrazo y que tengan un magnífico día. Muchas gracias, profesor Wilman. El día de hoy vamos a desarrollar las siguientes temáticas. La primera conferencia a cargo del profesor Omar Bedoya Martínez, quien nos mostrará algunas opciones en relación con el impuesto al patrimonio y sobretasa al impuesto de las empresas. En segundo lugar, se abordará la necesidad de actualizar el procedimiento y régimen sancionatorio tributario colombiano a cargo del profesor Norbey Vargas Ricardo. En tercer lugar, el profesor Cristian Sánchez Salazar nos mostrará algunas alternativas para atender las necesidades del gasto público. Y por último, se mostrará qué ha pasado con la organización económica y social en perspectiva de una reforma tributaria a cargo del profesor Jorge Coronel López. La metodología que vamos a utilizar será la siguiente. Todos los expositores tendrán una intervención de 20 minutos y al final se abrirá un espacio para que los conferencistas respondan las preguntas de los asistentes, quienes durante las presentaciones pueden formularlas en el Facebook Live y en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Damos inicio a la primera conferencia denominada Impuesto al Patrimonio y sobretasa al impuesto de las empresas, a cargo del profesor Omar Hernando Bedoya Martínez, profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Contables, contador público y abogado, magíster en tributación y política fiscal, especialista en gestión tributaria, en auditoría de sistemas, coordinador de la especialización en gestión tributaria de la Universidad de Antioquia y asesor tributario. Le damos la palabra al profesor Omar. Hola, muy buenos días para todos. Otra vez encantado de estar por aquí para que compartamos un poquito lo que está pasando en este momento con respecto a la reforma tributaria, ¿cierto? Yo les voy a compartir una diapositiva que tengo aquí.
Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, ahí está muy bien. Señor. Bueno, hace 15 días que estuvimos en el evento, pues había mucha expectativa de cómo sería el nuevo proyecto de reforma tributaria, en virtud de que se retiró el anterior, por fortuna además, gracias a todo el movimiento de la protesta nacional. Yo todos los días he escuchado al ministro y, como decimos popularmente, no ha soltado ningún dato. Esta frase que yo les comparto la dijo ayer y además lo escuché, y él dice que la crisis social no da espera, o sea, que se tiene que solucionar cuanto antes, además afectado pues porque los efectos de la protesta en este mes y 3 días ya han sido nefastos para la hacienda pública, para la economía. O sea, si antes estábamos mal, hoy estamos re mal. Entonces decía algo que llamó mucho la atención. Dijo expresamente que no se grabará la clase media y tampoco se tocará nada con respecto al IVA. Y por eso me quiero detener un poquito aquí. Primero, si no se toca nada con respecto al IVA y entendiendo la normatividad fiscal en Colombia, amparada en la Constitución Nacional, que establece que toda ley, toda reforma tributaria rige en el periodo fiscal siguiente. Ojo, pues que ahí es donde hay el cuello de botella. Decíamos hace días que nos reunimos, que las sesiones ordinarias iban hasta el 20 de junio, o sea que estamos a más o menos casi 3 semanas para que se cierren las sesiones ordinarias. Es decir, este proyecto de reforma tributaria no se presentó en junio. Ya no dan los tiempos ni el contexto. Entonces, necesariamente, y es el afán del gobierno, lo tiene que presentar en julio, agosto. Insisto, si hay modificaciones en renta, ¿cierto? Regirán a partir del 1 de enero del 2022 y se declararán en renta en el año 23. O sea, si el gobierno, como lo pregona y lo soporta, que está ahí líquido, que no tiene plata, el único impuesto que le daría plata en este momento, dentro del año gravable 21 en el que estamos, sería el IVA. Porque el bimestre junio-julio, mayo-junio, se termina el 30 de junio, o sea que en julio, sí podríamos tener ingresos por el IVA, ya que el periodo fiscal siguiente a junio es julio. Viene la gran pregunta. El ministro asegura que no se va a tocar el IVA. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar ahí. Y los gremios, ANIF, Desarrollo, la ANDI, ACOPI, inclusive, pregonan una cantidad de propuestas. Hay dos variables que yo creo que es importante que las replanteemos, ¿cierto? ACOPI, la ANDI, Penalco, están diciendo aplazar toda la reducción de renta corporativa, ¿cierto? Acuerde que las tarifas de renta se iban a disminuir gradualmente, suspensión del descuento tributario por industria y comercio, y ahí es donde nace una figura nueva a la cual hacía alusión la profe Marta,
uno de los temas centrales de la nueva reforma tributaria, según todos los expertos y analistas, es el impuesto al patrimonio. Inicialmente se había planteado que el impuesto al patrimonio tuviese una base gravable más o menos en cifras redondas de 5.000 millones de pesos y con una tabla progresiva del 1 al 3%, 0.7, 0.1, 1.5, etcétera, etcétera. Pues bien, si no se van a tocar las personas naturales de clase media, ni se va a tocar el IVA, el impuesto al patrimonio pareciese ser una buena opción, con una incorporación nueva aquí, y es que se incluyan las personas jurídicas que no pagan ese impuesto. Ahí puede haber una buena opción de recaudo. El gremio ANI, por ejemplo, establecía que se comience con una base gravable de 1.500 millones. No creo que eso sea tan fácil. Ese artículo de los 1.500 millones, yo creo que no lo van a tocar. Pero sí se va a tomar como un impuesto casi que permanente. Mínimo por 5 años, es el impuesto al patrimonio. Reitero, con una tarifa progresiva y con un patrimonio líquido de 5.000 millones. El ministro dice que ha escuchado muchas propuestas, que los gremios están dispuestos a sopesar esa carga con tal de que las personas naturales de clase media no sean afectadas. En este momento, ayer inclusive se levantaron de la mesa de negociación, todavía no hay acuerdo. Entonces, es el momento menos oportuno. Así tengamos esta máxima de presentar una reforma tributaria. ¿Qué hemos recogido y escuchado desde varios puntos de vista? Mire, Colombia tiene buenas reservas internacionales. Yo creo que ya lo había comentado también hace 15 días el profe Jorge y el profe Edwin. Hombre, las reservas son para algo, ¿no? Si yo estoy mal un tiempo, pues hago uso de ellas, igual que el ahorro. Entonces, si Colombia tiene reservas como de 33 billones, no sé cuánto, podría, digamos, hacer un autopréstamo. Y tiene la plata ahí, sin necesidad de una reforma que rija en el periodo fiscal siguiente. Colombia hoy tiene una deuda externa más o menos en 150.000 millones de dólares. ¿Cierto? Eso está planteado que Colombia, como han participado la OCDE, Estados Unidos inclusive, ha dicho que se quiere apoyar a Colombia por los efectos de la pandemia. Entonces, si hay buenas migas, como ya Colombia está en la OCDE, es miembro de la OCDE, se le hace más fácil acceder a la deuda externa. También lo planteamos hace días y sigue vigente y tomando más fuerza, que el Banco de la República anticipe de las utilidades que le transfiere al Estado 3 billones de pesos en virtud de que su utilidad más o menos a diciembre 31 fue de 6 billones de pesos. El gobierno, y lo dijo el ministro, y vuelvo aquí, ¿cierto? Como la crisis social no da espera, tenemos que encaminar todos los recursos para superar esta crisis, y él ha planteado, el ministro, que no se van a hacer compras de equipos militares ni aviones y que se aplazan por 3 años. Se ha dicho mucho, hombre, una economía se reactiva vía consumo. De nada le sirve al Estado tener una estructura alta
si el consumo no crece. Las pequeñas y medianas empresas no pueden ser tratadas como las grandes compañías. Es una propuesta que solicitan todos los gremios, sobre todo ACOPI, que es un gremio fuerte de las microempresas, hombre, que el gobierno tenga una tarifa diferencial en renta, que así se planteó en el primer proyecto de reforma tributaria. Otra fuente de financiación muy interesante es el impuesto por los dividendos. Ya sabemos que con los dividendos hay un grupo que interpreta y piensa que hay doble tributación, pero es un mecanismo expedito. Reitero, el problema de esas propuestas es que se entrarían a regir a partir del 1 de enero del año 22. Y si el gobierno necesita la plata hoy, no sé qué va a hacer. Se habla también, hombre, mire, el paro dio un golpe letal a los microempresarios. O sea, los ingresos, la renta que van a percibir está muy afectada. ¿Qué se plantea? Que dentro de esa reforma tributaria se congele por 3 años mínimo toda la carga de parafiscales. Otra cosa que llama la atención, y pues yo no sé quién asesora al ministro o por qué lo tratan así, cuando dijo esta frase, ¿cierto? También expresó, y ya salió el decreto, autorizando que las pequeñas y medianas empresas que les tocaba pagar impuestos mayo, ya lo pasó para diciembre. Entonces, es una contradicción de fuerza mayor, es una contradicción de base. Yo necesito plata, necesito liquidez ya, y estamos trasladando unas obligaciones fiscales que generarían recursos, la estamos trasladando para diciembre. Es un error gravísimo, gravísimo, desde el mensaje que estamos dando, que es que necesitamos la plata, que es que estamos ilíquidos. Ya el gobierno también tiene planteado, y lo citó la profe Marta, grabar los ingresos altos con una sobretasa al impuesto a la renta, que podría ser entre un 10 y un 15%. Se está hablando una base promedio, pero eso es una especulación, de salarios o ingresos mensuales a partir de 16 millones de pesos. Otro tema que el gobierno está pasando como de agache porque no mienta nada, es el tema de las pensiones. No se compadece que un asalariado que gane 5 millones pague más o menos 5 millones de impuestos al año, y un pensionado con una mesada de 18 millones no pague nada. Entonces, la tiene muy complicada el gobierno por el momento coyuntural, por el momento social. El comité de paro ayer expresaba, hombre, que no se le ocurra al gobierno presentar ahora una reforma tributaria. O sea, es un problema duro, pero yo compartí ayer en una reunión con el decano, con varios profesores, que de pronto en este momento, hoy junio 2, no es viable un proyecto de una reforma tributaria. Mire, con estas medidas, no se afecta la clase media, no se afectan los empresarios y la economía podría despegar. Para que en el año 22, donde tengamos una tendencia a la normalidad, pues hombre, se genere y se cree una reforma estructural, como lo explicaba hace 15 días el profe Norbert Vargas, ¿cierto? Una reforma con mucho tiempo, con análisis. Me llamó la atención ayer también que el ministro decía que ha escuchado
recomendaciones de la academia, de los gremios, de las centrales obreras, pero no ha destapado ninguna carta. Entonces, resumiendo, estos 6 puntos le dan liquidez, como lo planteamos hace 15 días. O sea, es una reforma tributaria casi que de caja, sí, o sea, es para allá. Y también traemos a colación la frase del ministro Echeverry. El texto de una reforma tributaria hoy, con las condiciones sociales, con el paro, con el desempleo, etcétera, etcétera, que ahora lo tratan los profes más expertos, es tener un proyecto máximo de una hoja, o sea, 4 o 5 artículos, y me parece a mí que los que estamos viendo en pantalla son los más razonables, ¿cierto? Y ahí adicionaríamos el impuesto a personas naturales, pero de ingresos altos. Entonces, resumiendo, la propuesta que hace la ANDI y los gremios sigue vigente. Suspensión del ICA, reducción de la renta corporativa, el impuesto a patrimonio para personas naturales y jurídicas, ¿cierto? Reducción del costo de funcionamiento, reducción de la evasión, eso sigue vigente. Está sobre la mesa estas otras variables, una sobretasa a la renta de personas jurídicas, que es así, yo no la veo tan fácil, porque ellos ya están renunciando al descuento tributario del IVA, al descuento tributario por el ICA, a la reducción de la tarifa. Entonces, yo no sé si aguanten otra sobretasa. Una variable que seguramente esa sí la va a colocar el gobierno, o sea, estoy casi que seguro, y es un impuesto de solidaridad a título de retención en la fuente. Ese sí podría comenzarlo en julio. Y hace lo mismo que este año, ¿cierto? Que el impuesto de solidaridad se lleva como un anticipo para el periodo fiscal siguiente. O sea, es como un préstamo que le hace el contribuyente al Estado. Lo ha dicho todos los expertos en economía, los que manejan y analizan los informes del DANE, etcétera, etcétera, del desempleo, de las mujeres, tantas mujeres, tantos muchachos. Ayer hablaban que 3 millones de jóvenes, más o menos 2 millones de mujeres y 1 millón de hombres están en el limbo, ni estudian ni trabajan. Y allá es donde quiere llegar el gobierno. Entonces, es imperativo, o sea, es obligatorio que además de las propuestas, por la eventualidad, por la oportunidad, el gobierno tiene que generar programas de austeridad. Se ha hablado muy superficialmente que reducir el salario a los congresistas, a las altas cortes, eso no es fácil. O sea, la gente no va a renunciar a sus derechos. Y lo último, que ya lo habíamos dicho, me parece a mí que lo único que se podría hacer en el IVA sin afectar el consumo es el recaudo del IVA, que ese sí es interesante. O sea, es que yo no sé por qué el gobierno creó un periodo cuatrimestral. Sí, que antes era anual, pero es que no. En este momento, reitero, necesitamos caja, necesitamos liquidez. Entonces, hombre, si el IVA era cuatrimestral, deje todo el IVA bimestral, ¿cierto? Porque si se toca el IVA en los bienes o servicios, pasarlos de exentos a excluidos, etcétera, etcétera, obviamente que eso afecta al consumo. Si yo paso un bien que era exento a excluido, ese bien tiene un mayor valor porque el que lo hace o lo fabrica incurre en el IVA y como se lo puede compensar con un IVA generado, se lo carga todito, se lo carga al producto, al mayor valor. Entonces, creo que la base, pues,
para mi concepto, obviamente, son estas opciones. Son las más relevantes: el impuesto al patrimonio, el ingreso de personas naturales y el impuesto por solidaridad. Insisto, ya para las sesiones ordinarias que se terminan en el 20 de junio, no alcanzamos. La otra legislatura comienza de julio a diciembre. Tiene que ser una cosa, no sé, muy expedita, muy sencilla, porque, insisto, necesitamos caja, necesitamos recursos. Entonces, bienvenidos otra vez y esto sigue, o sea, todos los días hay propuestas, todos los días hay diferentes opciones y por eso el ministro no ha soltado ningún dato. Hay un datico que no lo coloqué en la diapositiva, pero que me parece muy letal para nosotros, las personas naturales, y es que desde los gremios, ANIF, de desarrollo, etcétera, están proponiendo ellos, que para los asalariados el límite de costos o gastos que está en el 40 pase al 25%. O sea, eso sería letal, pero eso está en el grupo que el ministro estableció. No se grabará la clase media ni tampoco se tocará el IVA. O sea, él insiste, no hay nuevos declarantes, no hay nuevos contribuyentes, no se van a tocar, obviamente, la tarifa en renta, no se va a modificar nada de lo que tenemos. Y yo no sé por qué los gremios, y sobre todo ANIF, que es un gremio serio, me parece que nos está cargando mucho el impuesto a las personas naturales de clase media. ¿Por qué? Hombre, por todo lo que hemos expresado. Mire, el gobierno esta semana... Profesor Omar, tiene un minutico. Listo, ya voy. Esta semana planteaban unos miembros de la comisión de expertos. O sea, hoy junio 2, Colombia tiene buen respaldo internacional. El hecho de estar en la OCDE, hombre, le da la carta de presentación. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado, queremos apoyar a Colombia. Pienso yo que en este momento lo más expedito, lo más ágil, lo más oportuno es un crédito con la deuda externa y anticipar las utilidades del Banco de la República. Muchas gracias, profe. Y aquí estamos a la orden para cualquier inquietud. Muchas gracias, profesor Omar, por su intervención. Continuamos con la conferencia denominada Actualización del procedimiento y régimen sancionatorio tributario colombiano, a cargo del profesor Norbey Vargas Ricardo, contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión tributaria de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, socio director de las firmas Estrategia Fiscal y Razón Jurídica, el Centro de Estudios Tributarios Territoriales y educante, docente en los posgrados de impuestos de la Universidad de Medellín, la UPB, Católica de Oriente, Universidad de Antioquia, EAFIT y Uniciencias Medellín, así como también del Diplomado de Impuestos de Z, EAFIT y Universidad de Antioquia. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT, conferencista en temas de impuestos nacionales y territoriales. Profesor Norbey, bienvenido. Buenos días a todos. ¿Me escucha bien, profesora Marta? Sí, señor, se le escucha muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Reitero pues que para mí es un placer participar en estos eventos académicos. Lo que he llamado entonces necesidad de una reforma tributaria estructural, segunda parte. ¿Listo? En la primera parte hicimos unos planteamientos más desde las normas sustantivas, más desde la dispersión normativa que aqueja hoy el sistema tributario colombiano, e hice una afirmación que fue objeto de una pregunta y me parece al lugar, con el permiso de ustedes, abordarla en este momento. Yo decía en esa anterior conferencia de que aproximadamente un 5% de normas tributarias están dispersas en leyes que no son reformas tributarias.
Y me hacían esa pregunta. Un ejemplo de esas normas es por decir algo. El artículo 67 de la ley 388 del 97, todos sabemos que esa es la ley del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Allá en el parágrafo segundo de ese artículo 67 se dice que los ingresos que se perciban por quien enajena directamente un bien que ha sido catalogado como de bien público de interés general, ese ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Otra referencia del artículo 135 de la ley 100 del 93, Ley de Seguridad Social, que establece en el parágrafo tercero que las cesantías en ningún caso estarán sometidas a retención. Y de forma general, todas las normas del plan de desarrollo, todas las leyes del plan de desarrollo incluyen normas tributarias. Desde luego que la ley de plan de desarrollo no es una reforma tributaria. Entonces, ahí simplemente para que me hacía esa pregunta y espero que tenga audiencia, que podamos entonces, a manera de ejemplo, citar esa norma. Hoy me voy a referir en estos 20 minutos o en estos 19 minutos que me quedan a hablar de la necesidad en una reforma tributaria estructural que no va a ser este año, porque este año se necesita una reforma tributaria muy funcional, muy dirigida a solucionar la crisis que padece hoy el país. Esta no es la presentación, me excuso. Me excusan, yo pongo la presentación que corresponde. Entonces, hoy vamos a hablar del sistema de procedimiento tributario, la necesidad de actualizar el régimen de procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario, el cual es un régimen bastante oneroso. Me excusan un momentico, yo monto la presentación que es. Omar, ¿ya sé cuándo? Un segundito. ¿Hay temblor o qué? Un segundito. Vamos a ver aquí. Voy a compartir la presentación que es. Creo que es esta. Ahí están viendo mi presentación. Sí, profe, ahí se ve. Vamos a ver si es. Esa es. Muy bien. Entonces vamos a hablar del sistema sancionatorio y del régimen de procedimiento tributario. Tenemos acá una frase que la ha construido quien les habla: la sanción tributaria es un mal jurídico con sustento constitucional. Vamos a ver que el sistema sancionatorio se requiere, es necesario para un adecuado cumplimiento de la obligación tributaria, que está asociado al principio de eficiencia, porque si frente a las obligaciones tributarias no existiera una sanción, una amenaza de sanción, entonces la obligación se convertiría en un saludo a la bandera, ¿cierto? Esto significa entonces que sí necesitamos el régimen sancionatorio, pero el régimen sancionatorio proporcionado, un régimen sancionatorio acomparsado, si se quiere, con los principios constitucionales o principios que están explícitos o implícitos en la Constitución. En relación con el procedimiento, reclamamos un procedimiento que el contribuyente para el pago del tributo debe ser tan simple, de tal manera que ese procedimiento no se convierta en una carga más onerosa que el mismo tributo para los contribuyentes, como pasa hoy. Entonces, ¿por qué consideramos que debe ser modificado el sistema de procedimiento tributario? ¿Cuál es el objetivo del procedimiento tributario? El procedimiento tributario es un instrumento que le permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto de forma de obligación tributaria sustancial como obligación tributaria formal. Entonces, ese procedimiento debe ser, como lo acabo de decir, muy simple, de tal manera de que los contribuyentes sea fácil cumplir con esa obligación sustancial, sea fácil allegar los recursos a la administración pública para que el Estado pueda cumplir con los fines contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política. Hoy tenemos un sistema tributario, un procedimiento tributario muy complejo, que en ocasiones, pues, sigo insistiendo, es muy disperso y además poco asible para los pequeños contribuyentes, lo que los hace incurrir en sanciones. El actual procedimiento es complejo, extenso, disperso y sobre todo muy técnico. Y no nos digamos mentiras que los que más nos dedicamos a este tema somos los contadores, y el régimen de procedimiento tributario es muy casuístico, de alguna manera muy de enfoque jurídico,
entonces se dificulta su aplicación. Reclamamos entonces un sistema mucho más simple. El actual sistema de procedimiento tributario tiene un conjunto de normas asimétricas, desarticuladas e incluso desactualizadas. Y traigo acá algunos ejemplos, ¿cierto? Unos ejemplos de mera referencia. No son todos, desde luego que hay muchos más casos en el procedimiento tributario actual que merecen ser actualizados o ser tratados en una reforma tributaria estructural. Los términos de corrección versus los términos de firmeza, términos de devolución y compensación. ¿Cómo así? Hablamos que los términos de firmeza de una declaración tributaria es el término en el cual, en teoría, las partes contribuyentes, agentes retenedores o responsables o la administración tributaria pudieran modificar su declaración tributaria. Pero hoy vemos que los términos de firmeza son unos y que los términos de corrección son otros, ¿cierto? Hasta hace muy poquito, hasta la ley 2010, fue actualizado el procedimiento de corrección de 588, que anteriormente, recuerden que eran 2 años y el término de firmeza eran 3 años. Afortunadamente, la ley 2010 corrigió ese término de corrección de las declaraciones tributarias del 588 del estatuto de 2 a 3 años, para hacerlo de alguna manera armónico con el término de firmeza que había sido modificado de la ley 1819 del 2016. Ahora bien, los términos de devolución y compensación también son 2 años. Y nos retrotraemos un poco antes de la ley 1819 del 2016, antes de los cambios que introdujo esta reforma tributaria del 2016. El término de corrección de 588, 2 años. El término de compensación del 816, 2 años. El término de devolución del 854, 2 años. El término de firmeza, 2 años. Todo estaba de 2 en 2. Pero llegó la ley 1819, hizo algunas modificaciones y hoy hay unas asimetrías y unas dispersiones en relación con estos conceptos, con los términos de corrección, con los términos de firmeza, con los términos de devolución y compensación. También tenemos, ya hablando propiamente del término de firmeza de las declaraciones, unos términos confusos. Todos sabemos que se ha presentado alguna dificultad, sobre todo en los tránsitos normativos, en relación con la firmeza de las declaraciones, en los cuales se genera pérdida. Eso es hoy un galimatías, eso es un enredo, porque el artículo 714 tenía 5 incisos, fue derogado el inciso quinto. Todos recuerdan que el término de firmeza de las declaraciones en la cual se generaban pérdidas era el mismo término que se tiene para compensarla, o sea, 12 años. Y que si la compensación se hacía en los últimos 2 años que se tenía para compensarla, se le sumaban 3 años más. Entonces hablábamos de declaraciones de renta con pérdidas fiscales con 14 o 15 años de firmeza. Eso es un exabrupto, ¿cierto? Resulta que con los cambios normativos declaraciones fueron presentadas en esos términos y si le aplicamos hoy las normas, la vigencia de las normas procesales, tendríamos que decir que hoy hay declaraciones que se rigen por ese término de firmeza. O si es que en los términos de firmeza aplica principio de favorabilidad. En fin, hoy los términos de firmeza de las declaraciones para los contribuyentes, sobre todo aquellos que están sometidos al régimen de precios de preferencia, que compensan pérdidas, donde se generan pérdidas, es un galimatías, es un severo enredo. ¿Listo? Esos términos deberían ser tan simples, tan claros, tan inteligibles para los contribuyentes que no llegaran a generar este tipo de dificultades, que pudieran llegar a presentar declaraciones ineficaces e incluso a incurrir en sanciones. Otro concepto que en nuestra opinión debe ser modificado es el término de prescripción de la facultad sancionatoria de la Administración de Impuestos del artículo 638 del Estatuto. Esa norma se lee, se relee y hay que leerla muchas veces para poderla entender. Y aún así tiene elementos que no son fáciles de comprender. Muchas veces hemos propuesto que esta redacción del artículo 638 sea modificado por la redacción que tiene el artículo 52 del CEPAC, de la ley 1437, donde dice que la administración tiene 3 años para imponer la sanción desde el momento de ocurrencia del hecho sancionable por acción u omisión y pare de contar. Qué bueno entonces que se pudiera cambiar esta redacción, porque esa redacción del artículo 638, prescripción de la facultad sancionatoria, lo que hace es generar litigios y dificultades para los contribuyentes responsables o agentes retenedores. Falta integrar el procedimiento tributario o adecuar de alguna manera el procedimiento tributario a la ley 1437 del 2011 al CEPAC. El mismo concepto de vía gubernativa no existe si ya no hay el estatuto tributario.
en el CEPAC hablamos de vía administrativa o de los recursos en vía administrativa. Algunos conceptos que no están definidos hoy en el procedimiento tributario, qué bueno incorporarlos como lo incorpora el CEPACA, entre ellos el pliego de cargos, la misma utilización y el término de resolución de algunos recursos, y incorporar o hacer una remisión a los silencios y a los efectos de los silencios administrativos, silencio administrativo positivo, silencio administrativo negativo, del Código Contencioso Administrativo al procedimiento tributario, sobre todo en el caso de devoluciones, donde se pasan los términos y el contribuyente o el titular de saldo a favor se queda a merced que la administración le responda cuando a bien quiera. Eso en cuanto a los conceptos de procedimiento tributario. Ahora bien, el régimen sancionatorio, y aquí habíamos dado algunas puntadas en la charla anterior, la necesidad de reformar el régimen sancionatorio tributario, del cual adolece de mucha falencia. Habíamos dicho que el régimen sancionatorio, y lo vienen diciendo varios autores, ¿cierto? Varios autores, que el derecho sancionatorio tributario no es derecho tributario, es facultad de castigar, es derecho represivo y jus puniendi, entonces, por lo tanto, se debe regir por algunos principios que no son propiamente principios del derecho tributario, sino principios del derecho sancionatorio, entre ellos principios del derecho sancionatorio administrativo y principios del derecho penal inclusivo, o inclusive con algunos matices, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional. Es claro que nuestro régimen sancionatorio es represivo y oneroso, y yo creo que a ustedes les ha pasado o han conocido de sanciones que impone la Administración de Impuestos que son impagables, ¿sí? Sanciones que quiebran a cualquier tipo de empresa, por muy poderosa que sea. Entonces, uno diría, esas sanciones, qué bueno el régimen sancionatorio, ya dijimos, goza de una protección constitucional, es necesario, pero qué bueno unos topes en esas sanciones, ¿cierto? Sobre todo en esa sanción por inexactitud. Uno ve sanciones de 23.000, 25.000 millones para unos pequeños contribuyentes, sanciones que son impagables y realmente no tienen ningún sentido que nuestro sistema tributario contemplen sanciones como ese tipo, ¿cierto? Debieran de tener sanciones, como lo hace, por ejemplo, el 651 del Estatuto, que tiene una sanción máxima de 15.000 unidades de valor tributario. No se aplican los principios constitucionales en el régimen sancionatorio, por ejemplo, el principio de equidad, como lo acabo de mencionar, una sanción de 35.000 millones a un pequeño contribuyente. La pregunta es, ¿se analizó la capacidad contributiva? ¿Será que esa sanción no tiene un tope? ¿No será que el perjuicio que se le causa a la sociedad y a ese contribuyente, porque lo termina liquidando, lo termina sacando del mercado? ¿Será que los principios de proporcionalidad, gradualidad, lesividad se deben aplicar en el régimen sancionatorio? Ya lo habíamos dicho entonces, por ejemplo, en la sanción del 651, ¿cómo así que si un contribuyente tiene 15 días de extemporaneidad en la información exógena tributaria, le aplican el 3%, y si tiene 3 años, le aplican el 3%? Eso no tiene sentido, debe haber alguna forma, una modificación a nuestro régimen sancionatorio para que efectivamente se impongan sanciones teniendo en cuenta estos principios: proporcionalidad, gradualidad de acuerdo con la falta, lesividad, ¿cierto? Lesividad es el daño al bien jurídico que se tutela o que se protege. Además, acá lo tengo planteado, nuestro régimen sancionatorio tributario adolece de esa plena identidad de cuáles son los bienes jurídicos que se tutelan o que se protegen. De hecho, el artículo 197 de la ley 1607 de 2012, norma que fue derogada, establecía que en el principio de lesividad, que la falta era sancionable si y solo si se afectara el recaudo nacional. Estaba limitando entonces la infracción tributaria única y exclusivamente a la protección de un bien jurídico que se llama la hacienda pública. ¿Dónde quedan los otros bienes jurídicos entonces? La información, daño a la administración pública. ¿Qué es lo que se protege? No tenemos plena identidad de esos bienes jurídicos, porque en última instancia la sanción debería imponerse de acuerdo con la lesividad, con el daño generado a ese bien jurídico que la sanción tributaria protege. Es decir, la sanción tributaria no busca hacer hombres y mujeres buenos, la sanción tributaria busca implementar un reproche, ¿cierto? Generar un reproche en quien causó la falta, un reproche por el daño al bien jurídico que se tutela. Eso, y esa parte de nuestro régimen tributario sancionatorio de verdad que merece avanzar. No permite gravar la culpa, muy importante este tema, ¿cierto? Si el régimen sancionatorio tributario no es de responsabilidad objetiva, es decir, en el régimen de sancionatorio tributario es de responsabilidad subjetiva. Siempre será importante entonces las condiciones en las cuales, o las causas por las cuales
el imputado, porque ni siquiera es sujeto pasivo, incurrió en esta falta. ¿Cómo se miden esos grados de culpa? ¿De qué grado de culpa responde el infractor tributario? ¿Cómo se mide en la pena, en la sanción, el grado de culpabilidad? ¿Cierto? No lo tenemos en nuestro sistema tributario o en nuestro sistema sancionatorio tributario. De verdad que ese sistema sancionatorio es supremamente represivo y exige modificaciones. Además, en el mundo de los impuestos territoriales, que es un subsistema abandonado que en ocasiones pues no le damos mucha importancia, hoy existe una norma que vincula y que de alguna manera obliga a las entidades territoriales a aplicar el procedimiento tributario, el procedimiento sancionatorio y el régimen sancionatorio de los impuestos nacionales. Si bien esta norma podemos considerarla un avance, porque de todas maneras se convierte en un límite para que las entidades territoriales no creen los procedimientos y las sanciones que bien quieran, en todo caso, pierde de vista esta norma que los tributos territoriales de alguna manera son distintos, muy distintos a los tributos nacionales, y que adecuar ese régimen sancionatorio, adecuar ese régimen de procedimiento sancionatorio, no es fácil. Entonces, creería que es necesario que en esta eventual reforma tributaria estructural de los impuestos territoriales, que estamos a la espera de ella, efectivamente se constituya un régimen sancionatorio propio, adecuado para los impuestos territoriales, así como un régimen de procedimiento para este subsistema tributario, y que en todo caso pues son distintos a los impuestos nacionales, entre otras cosas, porque los impuestos nacionales, por definición, en su mayoría, por no decir todos, son autodeclarables. En cambio, los impuestos de orden territorial, la mayoría son de orden facturable, excepto, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio. Muchas gracias, esos son mis comentarios y quedo a la orden para las preguntas que alguien tenga. Muchas gracias, doctora Marta, muchas gracias a la Universidad de Antioquia por este espacio. Muchas gracias, profesor Norbey, por sus aportes. Proseguimos con la conferencia titulada Alternativas para atender las necesidades de gasto público, a cargo del profesor Cristian Sánchez Salazar, economista, magíster en economía, magíster en ciencia política, coordinador del pregrado en desarrollo territorial de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo de investigación de macroeconomía aplicada. Le damos la palabra al profesor Cristian. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Hoy les vengo a presentar de manera muy resumida algunas propuestas de financiamiento y de gasto público en Colombia, unas reflexiones que hemos abordado con todo el equipo del grupo de macroeconomía aplicada y espero pues que sean consideradas para la discusión y justamente pues a manera de propuesta esperamos que tengan una acogida. Nuestro contenido de manera muy resumida es presentar un contexto socioeconómico, cuáles son esas alternativas de financiamiento, cuál es ese gasto público social de emergencia y por último reflexionar si es posible o viable pensar en esa renta básica como se ha venido también discutiendo recientemente. Contexto socioeconómico en América Latina nos muestra unas profundas desigualdades económicas y sociales. Este contexto social advierte que con la crisis económica actual derivada de la pandemia, las condiciones económicas se han deteriorado. Un aumento del desempleo, se ha estimado más o menos una pérdida en el último año de 26 millones de empleos, una alta informalidad laboral, la pobreza y la desigualdad pues se han deteriorado, en particular la pobreza monetaria está llegando alrededor del 37%, mientras que la pobreza extrema está llegando a una cifra de 12.5%. Esto nos devuelve más o menos entre 1 y 2 décadas de avances en materia de mitigación de la pobreza. Y sin lugar a dudas, pues es un continente con los peores escenarios de desigualdad económica. Asimismo, pues las condiciones de vida digna han sugerido cambios en materia política, económica y social para atender a los ciudadanos de menores ingresos y con alta vulnerabilidad económica. Y por ello es que diferentes gobiernos y estados han propuesto
diferentes políticas sociales para mitigar esos efectos económicos y sociales que se vienen presentando en los países de América Latina. Entre ellos, pues, programas de transferencias monetarias, programas de alivios, de transferencias monetarias, de alivios tributarios también, entre otros también desafíos de financiamiento de gasto público. Asimismo, el contexto en Colombia lo podemos resumir de esta manera: un crecimiento del año pasado de 6.8%, un decrecimiento, cifra no evidenciada desde que se tiene registros, pues nos ponen un desafío importante en materia de estabilidad económica. Sin embargo, este año ya tuvimos, por lo menos en el primer trimestre, una tasa de crecimiento del 1.1%. Esto al menos da una expectativa positiva, un ambiente favorable para la recuperación económica. Incluso los analistas y expertos nos han propuesto que la tasa de crecimiento este año podría estar entre el 5 y el 7%, de manera pues que las expectativas podrían mejorar, y con ello sumado a una reactivación económica en las regiones, con un plan de vacunación que se acelere, seguramente podríamos lograr unas tasas de crecimiento así como se han estimado para el país. Inflación controlada, menor que el del 2%. De hecho, esto es importante para mantener una política activa del Banco de la República. La desigualdad Gini empeoró para este año, 0.54, eso nos atrasa en 8 años de avances. No se había visto desde hace 8 años una cifra de esta magnitud. Pobreza monetaria del 42%, un retroceso importante derivado exclusivamente de los efectos económicos por la pandemia. Pobreza extrema del 15%, desempleo del 15%, si bien ha cedido, nos había costado mucho llegar a una cifra de un dígito, luego eso empezó a crecer. Justo antes de la pandemia, la tasa de desempleo venía siendo de 2 dígitos y con una expectativa, digamos, con alta incertidumbre, y la pandemia pues profundizó. Logramos, como se dieron cuenta el año pasado, tener tasas de desempleo muy cercanas al 20%. Si bien ha cedido, pues esto nos pone en un escenario de alto desempleo. Informalidad laboral 65%. Significa entonces que el 35% de la fuerza laboral están cotizando a seguridad en pensión y en salud. Esto nos pone también en un escenario con un desafío en materia de gasto público relevante, dado que no se puede financiar adecuadamente esos dos rubros, pensiones y salud. Y por último, pues tenemos unas tasas de interés muy bajas, tal vez unos mínimos en la historia reciente, es de 1.75. Esto justamente pues permitiría que la política monetaria sea muy activa para dinamizar y recuperar los efectos negativos que se han tenido en la economía. ¿Cómo financiar el gasto? Pues aquí hay algunas propuestas que el profesor Omar ya ha venido también discutiendo, y seguramente aquí también nos sentimos acogidos. Hay una parte que tiene que ver con los recursos propios, es decir, que el gobierno mire sus propios bolsillos, tomar el ahorro, asimismo pues tener un gasto austero y eficiente. Eso significa no tener gastos onerosos, esos gastos en bienes suntuarios, no solo por lo que representa, porque finalmente la discusión siempre termina es que eso no es representativo sobre el gasto total. Sin embargo, sí puede tener efectos importantes sobre la legitimidad, la confianza en el Estado. Es decir, cuando a la ciudadanía se le está diciendo que se le está pagando celulares, escoltas, carros, gasolina, combustible a ciertos funcionarios del Estado, pues eso quita legitimidad, confianza y una base importante para entender o digamos tener legitimidad sobre una propuesta de reforma tributaria. Tiene que ver con la confianza de la ciudadanía sobre el Estado. Pensar en insistir de nuevo en esos tributos
como los impuestos saludables asociados a las bebidas azucaradas. Ya está en primera discusión también, por ejemplo, el asunto de comidas chatarra también. Eso sería ser miopes frente a una realidad de salud pública también, dado que son diabetes, obesidad y la obesidad son las enfermedades, unas de las enfermedades con mayor impacto en el gasto público y en el sistema de salud. Impuestos verdes, y adicionalmente pensar en impuestos a compras en plataformas virtuales. Eso también ha tenido seguramente efectos sobre el recaudo municipal, dado que ya no se necesitan espacios físicos para hacer las ventas, y pues los impuestos de industria y comercio pueden verse afectados, pero adicionalmente no tenemos unos mecanismos adecuados para recaudar en plataformas virtuales, pensar en Amazon, Mercado Libre, redes sociales, etcétera. Asimismo, pues implementación de incrementos transitorios. Esto es prorrogar el impuesto al patrimonio en dividendos, una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, sobre todo apuntarle a ese 1 o ese 2% de mayores ingresos. Sobretasa la renta temporal a grandes empresas. Hay una discusión también relevante, y sobre todo eso que ha llevado a pensar en las exenciones tributarias, dado que con las reformas anteriores, pues el problema de las exenciones terminó deteriorando el recaudo y promoviendo, seguramente con un interés muy loable, promoviendo esa participación, ese dinamismo de empresas creativas, de la industria creativa, pero muchas empresas terminaron disfrazándose de industrias creativas para asumir esas exenciones. Ahí hay muchas digamos, estimaciones de cuánto se dejó de recaudar, pero ahí hay un importante. Seguramente hay que hacerlo de manera progresiva, ¿cierto? No, digamos, no solo pensar en el recaudo de ya, sino también de una manera progresiva, de manera que no se afecte ni la viabilidad política, porque ni los partidos se sienten representados por el gobierno, y asimismo, para no tampoco impedir la recuperación económica. Impuestos a los excedentes de liquidez del sector financiero, esos excedentes de liquidez que justamente los bancos no han podido colocar en el mercado crediticio. Ahí también podría haber una fuente de financiamiento. Adicionalmente, pues, el tema de las exenciones, lo hemos venido aquí discutiendo, el asunto sobre las reservas internacionales, hoy está cercano a los 59.000 millones de dólares. Parte al menos de esa rentabilidad se pueden destinar también para financiar gasto público. Es justamente pues unos recursos que tiene ahí disponible el gobierno a través pues del Banco de la República. Obviamente cogerlo con pinzas y con mucho cuidado, pero seguramente ahí hay un espacio. Enajenar parte de esos activos que son poco rentables del Estado, hacer esa revisión de esos activos del Estado. Acelerar la modernización de la DIAN, asociado no solo a la fiscalización, sino también al tema del pago por facturas electrónicas, darle también herramientas para hacerle seguimiento a ese recaudo. Asimismo, pues, financiación monetaria, esto lo veníamos discutiendo justamente, no es una financiación monetaria directa, que es lo que generaría inflación. Algunos analistas han mostrado que esa financiación directa podría causar incluso inflaciones del 100%. Aquí nuestra propuesta es financiación monetaria desde el Banco de la República, pero que sea respaldada a través de emisión de bonos de deuda de largo plazo, y que no solo participe el gobierno central, sino que también participen los municipios y las gobernaciones, con un respaldo, digamos, crediticio importante. Con todo esto, pues, luego de pensar cómo financiar cómo financiar el presupuesto de la nación, pues tenemos también unas demandas sociales importantes. Y aquí quiero presentar 5, estas propuestas de gasto social de emergencia. Una es
venga, se ha discutido mucho de la inefectividad de los 3 días sin IVA. ¿Por qué no pensar mejor que lo que se recauda en esos 3 días pues vayan directamente a financiamiento de programas sociales, tipo becas, ingreso solidario? O por qué no pensar incluso que solo aplique para productos nacionales, y así también promovemos un mayor dinamismo de la economía nacional. Un segundo punto tendría que ver con el fomento a la formalización laboral para jóvenes independientes. Y es que resulta que el pago de seguridad social, pensión y salud tiene como un tope mínimo que el ingreso base de cotización sea de un salario mínimo. Es decir, que aquellos quienes ganen hasta 2.5 salarios mínimos legales vigentes, pues tienen una mayor carga en el pago de seguridad social. De manera que el Estado podría subsidiar por lo menos una parte de ese gasto en seguridad social. Es preferible que le subsidie un 25 o un 50% en vez de estar asumiendo al final de cuentas todo. Un tercer punto, ampliar los cupos en las instituciones de educación superior. Ya se venía discutiendo incluso antes de la pandemia una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Hay que darle celeridad a estas discusiones, donde las universidades se comprometan a una creación de cupos para los jóvenes y al mismo tiempo pues mantener y aumentar la calidad académica. Esta propuesta debe ser asumida de forma prioritaria y permanente, es decir, que se puedan crear bases presupuestales para financiar las universidades públicas. Y en cuarto punto, ¿por qué no pensar en un sistema nacional de proyectos para los entes territoriales en donde municipios y gobernaciones puedan plasmar, puedan evidenciar los proyectos de mayor prioridad, con mayor impacto en el empleo, que dinamicen sus actividades económicas, y el gobierno central pueda entrar a cofinanciar esos proyectos y al mismo tiempo darse cuenta de cuáles son esas necesidades efectivas de demandas sociales y económicas que tienen los municipios. Finalmente, preguntarnos, esta es la quinta propuesta, esta es nuestra quinta pregunta asociada a ese gasto social de emergencia, es si es posible pensar en una renta básica. Nosotros consideramos que debe implementarse de manera gradual, priorizando hogares pobres y más afectados por la reducción de ingresos, dado las restricciones fiscales que tenemos hoy en día. En primera fase, uno podría pensar que se pueda garantizar por lo menos a hogares de pobreza extrema esa satisfacción para sus necesidades básicas de subsistencia. Esto podría costar entre 4.6 billones y 5 billones. Y de aquí en adelante, pues pensar en algo que realmente aumente de manera amplia la cobertura de hogares que puedan ser beneficiarios. Pensemos en el siguiente escenario, algo que estamos intentando simular desde el grupo, y es pensar lo siguiente. Tenemos que la línea base de pobreza extrema es de 145.000 pesos, alrededor de 145.000. De ahí, esas 15.1% de la población. De ahí tenemos hasta un 42% de la población que ganan de manera per cápita 330.000 pesos. En esta situación, un hogar de 4 integrantes que solo trabaja el jefe de hogar ya estaría bajo la línea de pobreza. Este ejercicio también contempla esa reducción en número de ocupados, y lo que nos muestra es que no solo se reducen los ocupados, sino que también se ha reducido el salario promedio. En términos generales, esa disminución no solo de ocupados y de salarios ha significado pues efectos sobre el bienestar del hogar, sino que en términos de agregados, en términos macroeconómicos, podría representar casi que 3 billones de pesos al mes. Es decir, 36 billones al año. Eso es un montón.
Y si pues la reforma tributaria es urgente para el gobierno, pues hay que reactivar también el mercado laboral para poder también tener contribuyentes. De manera pues que nos queda esa inquietud de si realmente hay que también acelerar bastante el dinamismo económico, de manera que el gobierno pueda también tener mayores fuentes de financiamiento y un mejor recaudo. En nuestra propuesta, pues, analizamos lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre la pobreza extrema y pobreza monetaria? Alrededor de 186.000. Entonces, asumamos que vamos a adicionarle un 10% a ese monto. Eso significa mínimo 205.000. La mayoría de los hogares pobres en el país son habitados por 4 o más personas. Entonces, nuestra visión es que es posible mejorar las condiciones de vida de esos hogares transfiriendo los recursos desde 205.000 y aumentarlo gradualmente por número de personas hasta llegar a un valor de 418.000. Ahí tengo un error, 418.226. De manera que un hogar que tenga un jefe de hogar que solo gane el salario mínimo, que en este caso entraría bajo línea de pobreza, con los recursos que se le darían, tendría, con esa renta adicional, tendría lo mínimo para que ese hogar salgan de pobreza. ¿Cuánto costaría este programa? Si lo hacemos en proporción a esa renta y a esas características por tamaño del hogar, mensualmente costaría 1.9 billones, lo que a lo largo del año podría representar 23.8 billones. Ese beneficio lo recibirían el 38.2% de los hogares. Esto representa 2.24% del PIB y en términos de presupuesto público sería el 7.59%. De hecho, pues que el gobierno hoy en día no tiene todos los recursos, pero seguramente acompaña una reforma tributaria muy consensuada, representativa, donde haya un pacto fiscal justo. Podríamos pensar en que el recaudo lo podemos aumentar de manera tal que por política fiscal y por justicia distributiva lleguemos a ese 38.2% de hogares que están en esa vulnerabilidad. Ya solo para concluir y para resumir, yo creo que aquí en temas de reforma tributaria pues se exige un pacto donde todos los actores sean involucrados, donde incluso empresarios, contribuyentes independientes, incluso actores sociales puedan participar. También ya ha habido propuestas por parte del empresariado para, digamos, donde aceptan un aumento de los impuestos para financiar el gasto público. También pensar entonces en que no todo es recaudado ya, porque hay que pensar también en una reforma que sea estructural y eso toma su tiempo, donde ese pacto realmente sea muy conversado y adicionalmente para no limitar esas posibilidades de recuperación económica. Se exige entonces un diálogo que sea muy amplio, participativo, representativo, porque ni en la reforma pasada el propio partido de gobierno lo apoyó. Nosotros creo que tenemos una posición optimista en el sentido de que este año tenemos un panorama, al menos en términos económicos, no tanto sociales, pero en términos económicos positivo, favorable, la tasa de crecimiento, la tasa de interés, la inflación controlada y seguramente las discusiones que se vienen suscitando en materia social va también a traer mejores políticas económicas y sociales para beneficiar al país. Eso era lo que les quería comentar. Así que quedo atento a cualquier inquietud o dudas que tengan. Profesora Marta, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Continuamos con la conferencia denominada ¿Qué ha pasado con la organización social en perspectiva de una reforma tributaria? A cargo del profesor Jorge Coronel López, economista industrial, magíster en economía, profesor e investigador, miembro de la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos y columnista del diario Portafolio. Bienvenido, profesor Jorge. Marta, muchas gracias a usted, a la facultad, naturalmente que a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta segunda parte. Profe, se le escucha un poquito lejos. A ver. Ahí sí mejor. Muchas gracias. Bueno, que muchas gracias por la invitación y pues a esta segunda parte. He titulado el trabajo de hoy, pues, ¿qué ha pasado con la organización económica y social en perspectiva de una reforma tributaria? Porque la base de la discusión va a ser que no será posible discutir una reforma si no conocemos la organización económica y social del país. Y eso que pareciera ser una trivialidad, un asunto obvio, pues no lo es tanto, en virtud a lo que inclusive se presentó hace poco en el proyecto pasado. Es decir, ese proyecto dejó claro que el gobierno no conocía la organización económica y social del país, y en ese sentido, pues, quiero orientar la reflexión del día de hoy. Oxfam viene insistiendo en sus informes anuales que es necesario atacar urgentemente la desigualdad y con ella la pobreza. Ha dicho en su informe de 2018 que en una democracia donde el bien común debe primar sobre los intereses individuales, lo último que debería ser una política pública es aumentar la pobreza o la desigualdad. Esa frase de Oxfam de 2018 vuelve y nos recuerda la importancia de construir políticas públicas que ataquen la pobreza y la desigualdad y no que la promuevan. Pareciera ser algo contradictorio, pero lo que se ha hecho es eso y los datos lo confirman. Colombia en 30 años ha llevado a cabo alrededor de 15 reformas tributarias. Eso da un promedio de una reforma cada 2 años. Y en todas esas reformas, como lo mostramos la vez pasada y como lo podríamos mostrar hoy, pues todavía queda un espacio muy grande para que esas políticas y esas reformas empiecen a atacar la concentración del ingreso, naturalmente que la desigualdad y la pobreza. Esto es lo que nos presentó el DANE recientemente sobre el Gini, mostrándonos pues que había aumentado en el último año con la pandemia, pero si vemos, digamos desde el 2017 como punto de inflexión, ya teníamos 3 años por lo menos antes de la pandemia que veníamos nosotros retrocediendo en el Gini. Ahí está la clasificación también por cabeceras y centros urbanos para mostrar, digamos, cuál es la brecha que hay entre ellos. Y creo que este coeficiente nos pone entonces en cara de la discusión de la importancia de la desigualdad, que es hacia donde quiero llevar la discusión. Este es también, comillas, el informe de comillas clases sociales, digo comillas clases sociales, porque esto es una discusión de economía política, si estos sí son clases sociales o no, pero el DANE lo denomina de esa manera, de tal forma que nos dice que en la pandemia, pues lo que se encontró es que hubo un aumento de la pobreza y que aumentó entonces alrededor del 42,5% de la población en esa condición. Los vulnerables, la clase media y la clase alta disminuyeron, es decir, entonces la clase alta disminuye, la clase media disminuye, los vulnerables también, pero el que aumenta es la pobreza, entonces el país tiene hoy pues más personas en condición de pobreza. Pasando un poco al asunto técnico y a la forma como se mide, pues uno lo que debería decir es que en Colombia tenemos 42 más 30, alrededor del 72-73% de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Eso significa que 7 de cada 10 personas en Colombia sufre algún tipo de privación, y en ese sentido creo que es más que urgente pensar en políticas públicas que vayan a atacar la desigualdad y la pobreza. Estoy simplemente argumentando o dando los elementos que me van a permitir luego derivar en un tema que es el que debería responder la pregunta con la que he abierto esta discusión. Esto es la población en el área metropolitana. Estas son el último dato también, pero para el área metropolitana ocurre lo mismo que a nivel nacional.
la clase alta disminuye entre 2019 y 2020, la clase media también disminuye y los vulnerables igualmente. Pero los que aumentan son los pobres, pasando de 921.000 a 1.255.000. Si sumamos los pobres con los vulnerables, tenemos 2 millones de personas en el área metropolitana que están en condición de pobreza y vulnerabilidad. Eso ya es 1 de cada 2 de los que vivimos en el área metropolitana en condición de pobreza o vulnerabilidad. Es decir, es un margen muy alto, una proporción muy alta de la población en esta condición. Ahora, ¿qué relación tiene estas condiciones de pobreza y vulnerabilidad y desigualdad frente a lo que ocurre de la determinación de políticas? Es decir, ¿cómo las políticas entonces no están impactando la pobreza y la desigualdad? ¿Qué puede estar pasando? Es la pregunta con la que voy a abrir esto. Este informe de Latinobarómetro, también publicado por Oxfam, preguntaba a la gente que si sentía que su país estaba gobernado por unos grupos poderosos que se beneficiaban ellos mismos y por lo tanto no lo estaban representando. En el 2017 el resultado para América Latina mostraba que el 75% de la gente consideraba que su país estaba gobernado por un grupo de poderosos. Pueden ser entendidos como élites. Y Colombia en ese momento, en esa medición, llegó al 85%. Es decir, el 85% de la población consideraba que estaba gobernado por un grupo minoritario, que no los estaba representando. Esto tiene que ser una explicación a lo que el país está viviendo hoy, por lo cual lo de hoy no es un asunto coyuntural, es estructural y pasa más allá de un tema económico, va más allá de reestructurar el sistema tributario y va más allá de lo que podríamos considerar desde el punto de vista de la ciencia económica. Es un asunto de Estado y de democracia. Fíjese en la línea de la izquierda cómo desde 2008-2009 en América Latina aumentaba el descontento por la democracia y por el Estado, que eso es la interpretación de ese indicador. Y a mano derecha tienen el conjunto de países que estaban, digamos, medidos en este año de 2017. ¿Qué explica entonces estos niveles de desigualdad? Pues algunos elementos que uno podría ir planteando hasta este momento de la intervención son los siguientes. Pues uno, es que las políticas públicas diseñadas no han logrado impactar la pobreza ni la desigualdad. O sea, hemos diseñado malas políticas públicas. Segundo, es que se han diseñado esquemas de gobierno que privilegian a unos pocos y limitan los derechos de ciudadanía. Es decir, si nosotros no entendemos que la pobreza y la desigualdad y que para atacarla necesitamos hacer reestructuraciones al sistema tributario, pero que eso tiene que ver con un asunto de derechos, y si no lo vemos así, pues seguramente vamos a seguir pensando en unas reformas, haciendo reformas seguramente de caja, pero que no corrigen ni ponen en su justo equilibrio la organización social y económica. La desigualdad es una demostración vergonzosa de que no todos somos iguales, ¿no? Que es un principio sustantivo de la democracia. La democracia, digamos, separa sobre la condición de que todos somos iguales ante el Estado y que tenemos las mismas garantías y derechos. La desigualdad demuestra, y es una demostración vergonzosa, digo yo, de que definitivamente no todos somos iguales. Por lo tanto, entonces, la existencia de la desigualdad es la demostración de que tenemos un mal sistema democrático. Ese es el punto que quiero señalar. La desigualdad es la demostración de que tenemos problemas en el esquema democrático, en la democracia. Y el funcionamiento de la democracia, pues, está fallando. Las élites han capturado el proceso de decisión política y han capturado naturalmente el Estado en su propio beneficio. Y sobran los ejemplos ahí. ¿Qué mecanismos han utilizado las élites para capturar el Estado? Pues en un estudio que se ha hecho para América Latina encontraban, un estudio de caso encontraban que eran al menos estos elementos los que predominaban, pues el lobby que todos conocemos, la famosa puerta giratoria, entonces ministros que van a un sector o a un gremio y vuelven a ciertas carteras o al contrario, pues digamos que eso va marcando unas relaciones que privan de discusiones abiertas y democráticas. Esas son las famosas puertas giratorias. Un ministro, por ejemplo, en Colombia que viene de Asobancaria y va a ocupar la cartera de vivienda, pues eso no es bien visto. En la OCDE, cuando fuimos a ingresar a la OCDE hace poco, una de las condiciones que nos pusieron era que el gobierno de turno tenía que sacar de las juntas directivas privadas a todos los ministros que tenía allí sentados.
y en ese sentido tuvo que retirarlos como un asunto de buena práctica. Así, hay algunos otros elementos, ¿no? Pues la corrupción, el clientelismo, todos esos son mecanismos de captura que impiden que se diseñen mejores políticas y por lo tanto impide que se mejoren los indicadores de desigualdad y de pobreza. ¿Cómo se puede empezar a mejorar la desigualdad? ¿No? ¿Con qué tipo de políticas? ¿Atacando qué? Esta gráfica que está para América Latina distribuida por países muestra la reducción de la desigualdad bajo un efecto acumulado y combinado en los instrumentos de política fiscal. Dije la sesión pasada que la política fiscal es un instrumento útil para corregir desigualdades. Y esto está medio en cambios del Gini y, por ejemplo, se ve que para servicios de educación y en salud, es decir, inversiones en educación y salud tienen un alto impacto en la reducción de la desigualdad. Para este periodo que fue medido alrededor de 2010-2011, se encontraba, por ejemplo, que en Colombia las inversiones que se podían hacer en educación y salud, entre otros, como los impuestos, los subsidios directos y demás, pues digamos que eso tenía una representación alrededor del 7% en un cambio del Gini. Eso es un cambio sustantivo, es un cambio importante, y digamos que estos son algunas ideas que se podrían hoy considerar en materia de orientar la política. Esta gráfica la traigo para mostrar quizá uno de los errores que se han cometido en función del mito aquel que también planteé la sesión pasada, y es el mito de los impuestos a los ricos. En este caso lo traigo en función de lo que ha ocurrido en materia de los principales impuestos. Esto está por décadas y en el sentido de 18 países para América Latina se encuentra que se ha beneficiado, se ha entregado beneficios, es decir, hemos bajado tarifas sobre renta de personas naturales y jurídicas, pero no hemos hecho, digamos, una compensación en función de lo que son los impuestos indirectos, en este caso el valor agregado. Es decir, nosotros hemos cargado al impuesto indirecto y hemos disminuido las tarifas de renta. Uno de los llamados que se le hace al país para mejorar el sistema tributario es corregir justamente esto, y esto lo ha hecho bajo el argumento, esto es América Latina, por supuesto, pero Colombia es muy parecido, y el argumento para ver esas líneas verde y gris que disminuyen particularmente es porque se cree que si se baja el impuesto, eso facilita la creación o de empleo o facilita la inversión y que por esa vía vamos a obtener más crecimiento. Yo creo que esto está revaluado, ya lo mostré con el estudio del London School y ahora pues lo traigo a manera de comentario con América Latina. Estas son las estimaciones que se hicieron en la reforma de 2019. Voy a referirme solamente a la parte de personas jurídicas donde se entregaron unos beneficios sobre la disminución de la tarifa en renta, por ejemplo, del 32 al 31 y al 30 entre el año 2020, 2021 y 2022, y los descuentos en IVA en adquisiciones de bienes de capital, el descuento del ICA también del 50% entre 2019 y 2021, pero del 100% en el año 2022, y esto es lo que la ANDI está diciendo que pues se reconsidere y que están dispuestos a renunciar a esto, ¿no? Entonces se decía que más o menos por la disminución de la tarifa en renta se dejaban de recibir 1.3 billones y por el descuento del ICA era 1.6 billones. Estos dos elementos son sumas importantes hoy para considerarlo de cara a una reforma tributaria. Esto es justamente lo que estoy mencionando, pues a la derecha la mención del DANE, la noticia que fue noticia diciendo que no toquen a nadie, que cóbrenos a nosotros. Realmente yo no sé hasta dónde pues era un cobro, pero pues por lo menos sí es una devolución de un beneficio que se entregó en 2019. Y lo que está a mano izquierda es simplemente América Latina, mirándolo en función del dinero que el Estado deja de percibir por las exenciones de impuestos sobre renta, ¿no? A las personas como porcentaje del PIB. Entonces, en promedio de 16 países es el 0.77 como porcentaje del PIB, Sudamérica 0.80 y en Centroamérica el 0.74. Hay uno de los temas que lo mencioné en la sesión pasada y hoy lo quiero extender porque está asociado con la desigualdad, y es el tema de los impuestos a las herencias, ¿no? La discusión sobre los impuestos a las herencias en el país todavía no está, y no está instalada porque hay una resistencia a dar la discusión seria y profunda que este tema amerita. Lo que ha dicho, por ejemplo, la revista Forbes, lo que ha dicho Oxfam también, es que 1/3 de los empresarios más ricos del mundo, los que aparecen en dicha revista, pues heredaron su riqueza de sus padres. Y entonces ahí viene una clasificación, y es que algunos países tienen unos ricos
que han recibido o se han hecho ricos a partir de las herencias. Las herencias en el mundo se graban y en el país digamos que hay un espacio bien importante para eso. Los datos que se muestran, por ejemplo, recién salieron el año pasado, son estos datos, daba que, por ejemplo, los 4 multimillonarios del país tenían una riqueza de 15.700 millones de dólares y que esa riqueza sumada es 3 veces lo que costaría los planes iniciales para el efecto devastador del coronavirus. Pero por el otro lado, si sumáramos las 48 familias más ricas del país, pues encontraría que la riqueza de estas familias alcanzaban a pagar 3 veces la primera línea del metro de Bogotá. Eso creo que marca, digamos, en proporción lo que es la desigualdad, pero al mismo tiempo marca lo poco que nosotros hemos entendido cuando nos referimos a esa discusión de renta, de ingresos y a esa discusión seria sobre tributación de los ricos. Y agrego algo que lo tiene la revista en la parte inferior, y es dónde participan esos ricos en la economía, porque ese es el tema que quiero tratar en mi charla, es que pues ellos participan. En Colombia por lo menos el 20% participa en alimentos, el 18% en infraestructura, el 10% está en el sector bancario y un 8,8% está en la venta de vehículos. Es decir, ahí quiero señalar que hay una participación económica y naturalmente que su poder en esos mercados, en esos sectores, pues lo va a conducir, ojalá, a promover políticas que los beneficien. Eso es lo que quiero tratar de insinuar a partir de esto. El otro tema es la evasión, ¿no? Cómo la evasión y la elusión, pues si se enfrentan de una manera franca, podríamos también entonces encontrar correcciones a la organización económica y social de los países. Aquí está América Latina en comparación con lo que se gasta en educación y en salud como porcentaje del PIB. La evasión y la ilusión es mucho más, el 6,7 de lo que se gasta en educación y en salud. En educación y en salud se gasta 4,6 y 3,6 y la evasión representa alrededor del 6,7, ¿no? Esto creo que también deja ver el espacio grande que hay para combatir, digamos, la evasión y la ilusión y obtener recursos y aumentar el recaudo. Y estos son los datos que hay para Colombia en materia de evasión, ¿no? Por renta a personas jurídicas se estima de 15 billones, eso es más o menos el 3% del PIB, y a mano derecha tienen los datos que se estiman para la evasión en Colombia, y por lo menos los 3 últimos años, 2017, 2018 y 2019, pues estaban sobre el borde de 40 billones de pesos, Eso es sumas, eso es más de la reforma tributaria inicial que ha presentado Carrasquilla. Y por último, pues está el tema del contrabando, que puede equivaler, estar en alrededor del 2% del PIB, ¿no? Esto es una forma de captura, como la élite ha capturado el Estado, que es la tesis que vengo sosteniendo, y esa captura ha impedido que se hagan mejores reformas tributarias, mejores políticas de redistribución, y una forma en América Latina, la más importante que se ha encontrado hasta el momento, es la concentración en los medios de comunicación. Creo que Colombia es un buen ejemplo para ello. No estuvimos en el caso que estoy señalando en la lámina, pero creo que es un buen ejemplo también para ello. Y para ir cerrando, pues algunos retos de política fiscal para reducir la desigualdad pues son los siguientes. Pues primero, asegurar un recaudo en función de garantizar derechos. Nosotros tenemos que entender que la función del Estado es la garantía de derechos, de salud, de educación. Lo que hoy están protestando los muchachos en la calle es derechos, no es nada diferente a eso. Segundo, pues debería aumentarse el peso relativo de la tributación directa, pues naturalmente que con progresividad. Tercero, ajustar los impuestos indirectos, esto restaría la regresividad. Cuarto, pues enfrentar la ilusión y la evasión, ya di algunos datos sobre esto y lo que significa. Quinto, asegurar una inversión suficiente para enfrentar los retos del desarrollo, ya voy a terminar con unos datos sobre esto. Y finalmente, pues financiar políticas públicas con alto impacto para corregir las desigualdades. ¿A qué me refiero ahí? Esta es la distribución de las regalías 2012-2018 y hemos botado la plata por un sifón. Esta es la forma como se han entregado las regalías. Ahí están los números de municipios beneficiados, pero ya voy a explicar por qué se ha perdido esa posibilidad. Y digamos que sí, hemos aumentado los municipios que se han beneficiado de las regalías. 667 municipios recibieron entre 1.000 y 5.000 millones de pesos. Solamente 4 municipios, que es lo último que está a mano derecha, recibieron los montos más grandes en ese periodo de tiempo. Es decir,
Esto es el informe de Contraloría 2017 y se demuestra que en efecto las regalías se han distribuido en el país. Hasta ahora, digamos que esa podría ser una voz positiva, un resultado positivo para el país. Los departamentos también han recibido, digamos, buenos porcentajes, más recursos para, digamos, hacer inversión. Y hasta ahí también un sentido positivo de esto. Esta era la famosa mermelada repartida en la tostada que puso el ministro Juan Carlos Echeverry en aquella época cuando presentaba su reforma. Y esto fue lo que nos dice, a partir de los datos que acabo de mostrar, esto es lo que nos dice la Contraloría en su informe. A lo largo de los años, de estos años, los recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. Más de 12.000 proyectos aprobados entre el 2012 y 2017 por un valor de 30 billones de pesos, con un valor promedio alrededor de 2.5 millones, pues eso constituye naturalmente que se atomizaron, y esto lo que está demostrando es que no tuvimos la posibilidad de invertir estos recursos en proyectos de alto impacto. Sigue el informe de la Contraloría diciendo que parte de esto ocurre porque todavía no tenemos buenos mecanismos de participación. El control social a los recursos de las regalías es débil. Y hoy lo que la gente está protestando es naturalmente que derechos, pero eso en el fondo son recursos. Y por último, dice el informe de Contraloría, el papel de la sociedad civil sigue siendo muy limitado en el control del gasto. Faltan canales de comunicación sistemáticos y transparentes desde las alcaldías y gobernaciones hacia la ciudadanía, y el desconocimiento sobre la utilización de los recursos profundiza la falta de confianza sobre las administraciones locales. Hoy, con estos resultados, con la manera de entender la organización social y económica del país, creo que nosotros tenemos que entender que la reforma no puede ir solamente en una perspectiva de recaudo, que es uno de los puntos fundamentales, aumentar el recaudo, sino que tenemos que pensar una reforma en que vaya y corrija los problemas de desigualdad y pobreza que tiene el país. Y eso no es un asunto netamente económico, es un asunto político. Y tenemos que entenderlo así, porque es un asunto que permite fortalecer la democracia y al mismo fortalecer el Estado. Termino con esta respondiendo la pregunta con la cual abrí la presentación. Entonces, ¿qué ha pasado con la organización económica y social en perspectiva de la reforma tributaria? Pues que hemos tenido un desorden económico y social, y que pasa naturalmente, al menos por estos tres elementos que quiero sintetizar. Pues la eficiencia del gasto ha sido precaria, así hemos tenido un gasto ineficiente, nos ha faltado mejorar la calidad de la democracia y sin duda alguna hacer realidad la función social del Estado. Si tomamos estos principios básicos, creo que podríamos enfrentarnos a una reforma tributaria que sea aspiracional y deseable desde cualquier punto de vista, si nos queremos seguir llamando un país democrático. Muchas gracias, yo dejaría aquí. Muchas gracias, profesor Jorge, por sus aportes. Damos por finalizadas las intervenciones de nuestros conferencistas y procedemos a dar respuesta a algunas de las preguntas que recibimos de todos ustedes mediante Facebook Live y la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Hemos tratado de organizarlas de acuerdo al orden de intervención de nuestros conferencistas y el orden también en las que ellas fueron llegando. Para ello nos va a ayudar el profesor Wilman Gómez. Comencemos entonces, profe Wilman. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a nuestros conferencistas del día de hoy. Tenemos dos preguntas en este momento. La primera es dirigida al profesor Cristian Sánchez. Tiene como tres partes. ¿Cuáles requisitos creen que se deben exigir a los beneficiarios para que una propuesta de renta básica no termine acentuando la informalidad en el país? La segunda parte, ¿creen que es conveniente usar el SISBEN para seleccionar a los beneficiarios y por qué? Y la tercera parte de esta pregunta, ¿por cuánto tiempo se entregaría la renta básica y en caso de conseguir empleo se perdería el acceso a ella? Gracias, profesor Cristian. Muchas gracias a ustedes. Lo que nosotros venimos planteando es, hay una primera fase que tiene que ver con lo urgente, y es decir, con esos efectos
muy fuertes que deterioraron las condiciones económicas de los hogares. En esta primera parte es financiar un programa de transferencias monetarias no condicionadas que costaría entre 4.6 billones y 5 billones para los hogares más pobres, los de pobreza extrema y aquellos que entraron en vulnerabilidad monetaria. Nosotros estamos de acuerdo que hay unos aprendizajes importantes en materia de los programas de transferencias como Familias en Acción, Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Estos programas tienen un efecto sobre hogares de menores recursos y tienen una focalización a través del SISBEN 3. Ahora recientemente se viene implementando el SISBEN 4. Pero si a esto adicionalmente tenemos unas herramientas de análisis de datos, como por ejemplo cruzar SISBEN 4 con el SIFA, que es el Sistema de Información de Familias en Acción, o el Sistema de Registro de Hogares, el de PILA, seguramente vamos a tener unos instrumentos de focalización de esos recursos mucho más relevantes. En nuestra propuesta, entonces, es primera fase, unos recursos inmediatos, urgentes, unos que van aumentando progresivamente. La discusión en renta básica sobre si son condicionados o no, por ejemplo, si deben de participar en citas médicas o si los hijos deben de ir al hogar y participar del programa de alimentación escolar. En principio teórico de renta básica no incluye eso. En realidad, el principio teórico de la renta básica nos habla de cómo abrir oportunidades y libertades económicas para los hogares para que tomen mejores decisiones. Y en palabras de Bernard G. y otros, seguramente los recursos, cuando salen líquidos para los hogares, no hay otra persona adicional al hogar que sepa cómo priorizar sus recursos, cuáles son las verdaderas necesidades. Y en este sentido, pues el principio de la renta básica son transferencias no condicionadas. Con seguridad vamos a tener unos efectos importantes si no se hacen bien los análisis sobre el mercado laboral. Y por ello, nosotros reconocemos que simplemente es reconocer hasta el límite de la línea de pobreza. Seguramente está todavía muy lejos del salario mínimo, como otras propuestas que se han abordado ahí. Hay algunas propuestas y es renta básica para todos los mayores de 18 años con salario mínimo. Eso es inviable en términos de financiamiento y además por los efectos que tendría sobre el mercado laboral. Los efectos, como son progresivamente por número de residentes dentro del hogar, de habitantes dentro del hogar, y todavía sigue siendo una cifra baja, no tendrá efecto sobre el mercado laboral. Sin embargo, para aquellas personas que son informales, que seguramente ganan menos del salario mínimo, va a ser un soporte también, una ayuda adicional para cubrir sus ingresos. Entonces, en conclusión, consideramos que debe ser complementario a los programas que se vienen efectuando, esos aprendizajes de focalización de gasto. Adicionalmente, pues, cuando se piensa en un programa de renta básica, pues se piensa en transferencias no monetarias. Y con un programa muy bien focalizado, seguramente el valor de la transferencia puede ser variable según las condiciones del hogar. Y eso estará, por supuesto, ahí para avanzar y discutirlo sobre esta misma propuesta. De nuevo, muchas gracias, profesor Cristian. Tenemos una segunda pregunta. Yo me imagino que esta pregunta podrá nutrirse de las diferentes perspectivas de nuestros panelistas. Dice así: creo que todas las cifras y normas que se analizan desde la academia y el gobierno son muy buenas en el papel. Sin embargo, mientras no se incluya en estas el factor corrupción, creo que no serían ni de cerca realistas. ¿Es posible incluir dichos costos de corrupción en estos análisis? De nuevo, muchas gracias. Cristian, empiezo. No, mire, naturalmente que los costos de corrupción pues estarán
implícitos en estas discusiones, no siempre con el mismo énfasis pero que se quisiera, pero tienen que estar, como lo tienen que estar el de los costos de la evasión, los costos de la elusión que mencioné, el contrabando mismo. Digamos que todos esos hacen parte de esos elementos que tendrían que estar en la discusión. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de corrupción en el país, pareciera ser algo inasible, pareciera ser que se nos ha vuelto un asunto un poco abstracto, y en ese sentido es una palabra que no está ayudando muchísimo a esto. Pero cuando empezamos a distinguir lo que significa, por ejemplo, clientelismo, lo que significa, por ejemplo, que mostré ahora, asuntos como las famosas lobbies o puertas giratorias, pues se está volviendo más concreto el asunto de la corrupción. Y yo creo que ahí es donde ayudaría muchísimo los estudios que se han hecho en materia de enfocar las reformas tributarias hacia allá. Es decir, no hablemos tanto de la corrupción, sino hablemos sí lo que se pierde por el clientelismo, por la contratación, lo que se pierde por las mil formas que tiene la corrupción misma para materializarse. Y en eso yo creo que entonces es donde podríamos avanzar hacia la corrección de los problemas que tiene el sistema tributario, para decirlo de alguna manera concreta. Entonces, esa sería mi intervención. Yo dejaría aquí para darle la palabra a los compañeros. No, solo agregar algo, y es en la vía que nos comenta aquí el profesor Jorge, es justamente es una variable no observable, por lo tanto también es muy difícil de cuantificar. De hecho, se ha hablado de que representa el 5% del PIB, ¿cierto? Y nos quedamos con esa cifra de los 50 billones, pero demostrar eso es difícil. Incluso algunos estudios han mostrado que puede ser un poco menos. Y hay un asunto que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, y es la confianza de la ciudadanía al Estado. Esa confianza, pues, creo que debe ser también representada en cómo el Estado presenta la información, cómo genera transparencia en la rendición de cuentas, y seguramente cuando se avance en ese sentido, la ciudadanía también va a tener mejor disposición a aportar. Si usted ve que un Estado no es austero, que un Estado no tiene controles eficientes para la evasión, la elusión, seguramente su disposición a contribuir al fisco va a ser menor. De manera que debe ser una variable considerada, aunque creo que muy difícil de estimar, digamos, dentro de los costos implícitos de las reformas tributarias en general. Muchas gracias, estimados colegas, y muchas gracias a los asistentes. Aquí nos proponen otro punto de análisis referente justamente a los costos de la corrupción, y nos proponen un ejemplo. ¿Cuántas familias que realmente estén en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema terminarían recibiendo dichos recursos versus las que, sin necesitarlo, acceden a ellos por causa de la presente corrupción en los entes estatales, territoriales, etcétera? Es una pregunta de un cálculo que invita pues a pensar, a imaginarnos lo que es un costo de oportunidad allí, ¿no? Pero yo creo que con lo que planteamos ahora, yo creo que simplemente agregando es que nos tomemos en serio el tema de la corrupción. Yo creo que nos tomemos en serio el tema de la democracia. Yo sé que le estoy hablando hoy a la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, y nosotros no necesariamente transitamos hacia la frontera que tiene que ver con la ciencia política, la idea de los ciclos políticos, la idea de discutir el Estado. Hemos abandonado de alguna manera esas discusiones, y el haberla abandonado pues se nos ha perdido un terreno valiosísimo para poder aportar en estas discusiones. Por eso nos cuesta a nosotros mucho entrar en valoraciones sobre la función del Estado, nos quedamos en lugares comunes,
Mire el gran aporte, por lo menos que ustedes están haciendo en función de la valoración de la renta básica. El país tiene hoy, en este momento, la Comisión Tercera discute renta básica para Colombia. El proyecto de renta básica está discutido en este momento, empezó a las 10 la sesión y está discutiendo qué hacemos con ese tema, si lo vamos a entregar, a quiénes lo entregamos, cuál es el monto. Y ahí la ciencia económica tendría que entregar cuáles son los criterios. Como bien lo decía Cristian ahora, algunos dicen debe ser la línea de pobreza, otros dicen debe ser el salario mínimo, otros dicen que tiene que ser otro criterio. Esas discusiones, las discusiones de Estado, las discusiones de política, son nuestras también. Y tenemos que apoderarnos de ellas para llegar a tratar de responder preguntas como las que nos acaban de hacer, que de alguna manera pues es un cálculo y un costo de oportunidad. Nosotros tenemos que saber entonces, si nosotros enfrentamos la corrupción, el contrabando, la evasión y la elusión, ¿qué podemos hacer con esos recursos? Si ya sabemos que botamos plata de regalías porque le dimos a muchos municipios que no tenían la capacidad de hacer proyectos de alto impacto, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros coger unos recursos que hoy no tenemos y los llevamos a recursos de alto impacto? Mejor dicho, yo voy a voltear la pregunta, y es, si recaudáramos los recursos que se nos van por corrupción, evasión, elusión y contrabando, y recaudamos una cantidad de billones, ¿en dónde los vamos a poner de tal manera que seamos capaces de desatar una corrección a la organización económica y social y de alguna manera pongamos el país en otro nivel? Esa es una pregunta que no está resuelta. ¿Qué hacemos hoy con un conjunto de billones? ¿Dónde los ponemos? ¿Hacemos el metro de Bogotá? ¿Hacemos hidroeléctricas? ¿Hacemos termoeléctricas? ¿Hacemos energía eólica? ¿Qué hacemos con eso? Y eso tenemos que responderlo nosotros en una clave de perspectiva económica. Yo dejo aquí. Wilma. Por acá nos plantean otra pregunta nueva. ¿Qué implicaciones tiene todo lo dicho sobre los currículos? Nosotros como académicos, ¿qué podemos hacer entonces en el tema de la educación y cómo incorporar todos estos temas? Yo quiero responder, pero que arranque el jefe de programa. O que arranque Cristian, no sé si... Que arranque Wilman entonces, que es el jefe bueno. también. No, yo considero que hay, digamos, la economía nace como economía política. Y en ese sentido, pues los fenómenos políticos abordados desde la economía no deben de ser ajenos a nuestro análisis. De hecho, recientemente esos asuntos de la nueva economía política vienen siendo ampliamente abordados entre académicos y analistas. Ahí hay diferentes escuelas líderes en el mundo, incluso desde las escuelas de gobierno, de políticas públicas, que han tratado de incorporar esos elementos más de frontera para el análisis de fenómenos económicos. Sin lugar a dudas, no sé si se deba enfatizar en volver un programa de economía en economía política, ¿cierto? O desarrollo territorial en un asunto, pero sí se deben incorporar elementos, por lo menos hablo desde desarrollo territorial, hay unos elementos y una línea importante de un componente económico, político, humanístico, y eso seguramente va a dar dando herramientas para entender realidades muy complejas a nivel territorial con esos asuntos un poco más de frontera. Seguramente el desafío va a ser mucho más latente para otras áreas donde no se ve tan fácil. Pero digamos que en principio la economía es economía política, en el caso de desarrollo territorial pues es muy multidisciplinar y yo creo que se puede seguir profundizando y avanzando mucho en los contenidos de esos cursos para entender esas realidades coyunturales. Entonces, nada, yo creo que ahí hay un desafío también importante, también en materia de los docentes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cualidades que han de tener los docentes para abordar esos microcurrículos? En la crisis de 2001, la famosa crisis.com, y en la crisis de la subprime de 2008,
Algunas universidades gringas fueron noticia porque se dedicaron a revisar sus currículos y vimos cómo salían, digamos, informes a partir de esas especie de cónclaves que hicieron esas universidades discutiendo o respondiendo a la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Y por qué egresados de nuestras universidades estaban involucrados en las crisis? Es decir, ¿por qué razón entonces nuestros egresados, que se supone que son de las mejores universidades del mundo, estaban involucrados en malas gestiones administrativas, económicas y financieras? Los resultados de esos estudios de esas universidades llevó a que definitivamente tenían que reformular el currículum. Algunos de los hallazgos que ellos identificaron era que era necesario incorporar, por ejemplo, asignaturas de ética en el MBA de Harvard, y así sucesivamente incorporaron otros elementos y otras asignaturas. Pero quiero señalar simplemente el hecho como algo anecdótico para decir que sí tenemos mucho por hacer. O sea, no puede ser que nos haya llegado una pandemia, no puede ser que hemos llegado a la crisis más grande de la historia y nosotros todavía no seamos capaces de mirar nuestros currículos, pues quienes no lo hayan hecho, por supuesto, y seamos capaces de leer a la luz de lo que está pasando, digamos, en el país y en el mundo. Yo sí lamento ostensiblemente que algunos currículos en el país de algunas facultades de economía hayan renunciado en las últimas 2 décadas y media a asignaturas que para nosotros como ciencias son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, sociología. Eso no es un asunto que esté dentro de los programas. Y por eso nos cuesta a nosotros entender lo que ocurre en el país desde el punto de vista sociológico, porque no tenemos unas herramientas. Nuestra caja de herramientas, quizá muy inclinada a lo cuantitativo, pues nos abandonó, nos dejó la mesa coja y no nos permite entonces pararnos sobre esos asuntos sociológicos que seamos capaces de explicarle. La sociedad nos pide que le expliquemos qué pasó y hacia dónde vamos, y nosotros, pues desde lo cuantitativo somos capaces de decirle, pero desde lo teórico, lo fundamental y desde políticas de acción, pues nos queda un poco, nos cuesta mucho más. Pero yo creo que sí hay un espacio grande hoy para que discutamos seriamente las facultades, hacia dónde debemos ir, y más allá de lo que ya se había dicho, como de competencias blandas, como el tema de tecnológico, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es importante incorporar elementos como los que acabo de mencionar solamente a manera de ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces, no teniendo más preguntas en relación con lo que hemos venido trabajando hasta el momento, queremos entonces agradecer de nuevo a nuestros expositores por habernos acompañado en este espacio tan importante. Y creo que reforzando un poquito lo último que se pregunta, es como importante aclarar que nosotros como docentes, como ciudadanos, como coordinadores, decanos, jefes de programa y de muchos de nuestros programas en la universidad, tenemos una gran responsabilidad, y eso no debe quedar solamente amarrado al tema de lo que es, digamos que formal, al currículo como tal. Se pueden abrir muchísimos espacios para que puedan participar nuestros estudiantes en nuestras mismas clases. Podemos buscar espacios para hacer discusiones en este sentido. Pueden realizarse actividades como esta que estamos realizando, e invitar y concientizar a nuestros jóvenes de la importancia de que estén enterados de este tema. Y en ese sentido queremos entonces desde ya extenderles una invitación para nuestro próximo espacio de reflexión sobre estos temas tan importantes y complejos en nuestro país. Alguien en el chat decía, es importante que sigamos construyendo y formándonos como ciudadanos, y es un deber de todos. Por eso entonces el miércoles 28 de julio a las 10 de la mañana estaremos realizando el evento denominado Inclusión Social y Equidad. Así que por favor estén atentos a la publicidad de dicho espacio, y de nuevo
Agradecemos a todos por compartir este espacio con nosotros, a los expositores por sus valiosos aportes y reflexiones sobre el tema y a todos ustedes por compartir y estar en este espacio como asistentes. Estaremos entonces compartiendo con ustedes en las redes sociales de la facultad la grabación de este espacio y las presentaciones utilizadas por nuestros expositores para que puedan entonces tener acceso a ellas. Muchísimas gracias y feliz resto de día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, Wilman, Marta, a todos. Muchísimas gracias y naturalmente a los colegas que compartieron, ¿no? Y a los asistentes.